Muy bien, señorías. Retomamos esta comisión de comparecencias y derechos humanos y lo hacemos con la Asociación 45 Sin Despidos al objeto de solicitar la derogación de la Ley 8/2006 de Tropa y Marinería por discriminación de edad en las Fuerzas Armadas y su despido a los 45 años. Nos acompañan para ello Jenner López, Santiago Calvo, Susana Fionda y Verónica Pelegay, y les agradecemos que estén aquí. Tendrán un turno inicial de 15 minutos que pueden utilizar cuando lo consideren. Muchísimas gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Jenner, soy el presidente de la Asociación Militar Profesional 45 Sin Despidos. En primer lugar, queríamos agradecer a las Cortes de Aragón darnos la oportunidad de estar aquí. Efemérides. Día 12 de mayo de 2018. Concentración de militares frente al Ministerio de Defensa. Una ley que no se cumple no sirve para nada. Diputada del PSOE, Zaida Cantera. Nuestra intención hoy es demostrar, como venimos haciendo un año, una clara discriminación hacia el colectivo de tropa y marinería profesional y un claro incumplimiento de ley por parte del Ministerio de Defensa, reconocido públicamente por ambos gobiernos partícipes del no cumplimiento de la ley en sede parlamentaria en el seno de la Subcomisión de Defensa. Durante nuestra comparecencia les mostraremos estadísticas, noticias de prensa y estudios realizados por nosotros mismos que les haremos entrega personalmente o vía telemática si no los han recibido ya. Como dice nuestra Constitución en su artículo 14, los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento. Pero si vamos más lejos, los derechos humanos, en su artículo 2, nos dicen: toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica o nacimiento. Claramente somos discriminados por edad, máxime cuando la capacidad psicofísica de un soldado viene marcada por las pruebas físicas, analíticas y psicológicas a las que somos sometidos anualmente y no por nuestra fecha de nacimiento, cosa que solo ocurre en las Fuerzas Armadas. En las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como nuestra Policía Nacional, nuestra Guardia Civil y nuestras policías autonómicas, solo se realizan estas pruebas para el ingreso y no vuelven a hacerse a lo largo de su carrera. Dato, esperemos que se tome en positivo hacia nuestro colectivo y no en negativo hacia nuestros compañeros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. El propio Ministerio de Defensa ha reconocido a esta asociación profesional, a través del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, no existir estudio alguno en el que cifrar en 45 años la edad de invalidez de los soldados para desempeñar sus funciones. Sin duda podemos seguir haciéndolo cuando tan solo aprobando la convocatoria de la permanencia la edad deja de ser un problema. Esto no podemos mostrarlo públicamente, ya que el Ministerio de Defensa nos prohíbe utilizarlo total o parcialmente fuera del ámbito de la defensa, pero a título personal estaremos encantados de demostrárselo a todo aquel que tenga interés. Por razones obvias, esta asociación ha presentado una demanda ante la Comisión Europea por discriminación contra el Gobierno de España en 3 puntos. Discriminación salarial, ya que cobramos aproximadamente 150 euros mensuales menos que nuestro homónimo permanente, realizando la misma función que él. Discriminación laboral, ya que, habiendo entrado en las Fuerzas Armadas mediante el mismo método, unos somos despedidos y otros no. Y, por supuesto, una vez más, por discriminación de edad. Ahora entiendo que sus señorías podrían pensar que si solo hay que aprobar una convocatoria sería más sencillo estudiar que venir aquí, o que sabíamos lo que firmábamos en su día. Como ejemplo les pondré que los bancos estudiaron y los hipotecados sabíamos lo que firmábamos. Y ahí tienen el resultado de las cláusulas de las hipotecas suelo. Venimos aquí a exponer un problema que el Ministerio de Defensa oculta a diario, camuflando con datos falsos o no reales del todo, o directamente diciendo que estará solucionado por completo gracias a las medidas aportadas en el dictamen de defensa. Medidas que ya les anunciamos ser exactamente las mismas que se redactaron en el año 2006 y que no se han cumplido durante más de una década, cambiando ahora únicamente el nombre o el número del artículo. Medidas que no ponen fecha para realizarse. Medidas
que hasta el diputado Ricardo Tarno dijo: algunas pueden que sean útiles y puede que hasta que puedan cumplirse. Pero lo más sangrante, medidas que ya llegan tarde para los más de 1000 hermanos de armas que se encuentran en situación de desempleo. Entre estas medidas se encuentra un certificado de profesionalidad expedido por el Ministerio de Defensa, ni siquiera con validez para ser convalidado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Como entenderán ustedes, poco certificado nos puede dar el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a un marinero de la especialidad de artillería o a un paracaidista de infantería ligera, por ponerle 2 ejemplos de los 67.000 afectados a día de hoy. Aquí tienen las consecuencias del incumplimiento de una ley durante más de una década en lo que a la formación de sus soldados se refiere. Certificado que tiene que solicitar uno mismo, con unos plazos de tiempo y que está siendo expedido desde hace solo un mes, por cierto. Recordemos una vez más, la ley se promulgó en 2006. Ese certificado lleva 12 años tarde. Siembra vientos, que recogerás tempestades, dicen las sabias personas mayores. Aquí les mostramos las cifras de las convocatorias de este año. Sentimos no poder dar los datos del Ejército del Aire, porque recientemente ha comunicado el Ministerio de Defensa que la convocatoria de la permanencia del Ejército del Aire queda suspendida temporalmente. En la Armada, 330 aspirantes para 108 plazas. En el Ejército de Tierra, 1.669 aspirantes para 175 plazas. 1.716 soldados este año se quedarán fuera de la convocatoria, aun sacando un 10 en el examen. Haber estudiado, nos dicen, señorías. Las hemos dividido por especialidades, cosa que no es necesaria, ya que el Ministerio de Defensa más tarde termina aglutinando a todas las especialidades técnicas en un solo grupo, por lo que da igual ser administrativo que electrónico que cocinero, a la hora de poder quedarse en condición de permanente, cosa que demuestra una vez más la mala gestión de nuestro Ministerio de Defensa en cuanto a organización de la tropa y marinería se refiere, aun diciendo nuestra ministra Margarita Robles que las personas son lo primero. Entenderán nuestro malestar, viendo que somos tratados como simples números. ¿A dónde quiero llegar con esto? A que puede darse el caso que el día de mañana las Fuerzas Armadas cuenten con 175 mecánicos más, pero ningún electrónico, cosa que no es un problema para el Ministerio de Defensa, máxime cuando la única intención de este es externalizar todos los servicios, como se deduce en los gastos del Ministerio ofrecidos en su portal de transparencia. Aquí haré hincapié en decir: no existe imposición alguna de límite de edad a ninguna de las empresas privadas contratadas por el Ministerio de Defensa. ¿Por qué estas empresas pueden asumir estos servicios sin importar la edad y nosotros no? Para acabar en las listas del paro, nosotros, recordemos, señoría. Servicios que sí podemos seguir ofreciendo si se creara una segunda actividad como tiene nuestra Policía Nacional o nuestra Guardia Civil, por lo que no sería necesario inventar nada, al estar ya inventado dentro de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. A esto podemos añadir también que el Ministerio de Defensa, como excusa ofrecida en la Subcomisión de Defensa y aludiendo a la defensa nacional, recordemos, la Constitución española, artículo 8, las Fuerzas Armadas constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y no prosegur como vemos en nuestros aeropuertos. Habla de un porcentaje elevadísimo de operatividad en las Fuerzas Armadas, pero no dicen que toda la fuerza no es operativa, por lo que vuelven a ofrecer datos erróneos. Les voy a poner como ejemplo Cuartel General del Ejército de Tierra, sito en la Plaza de Cibeles, Madrid. Existen más de 3.000 vacantes que el Ministerio de Defensa dice ser operativas. El acuartelamiento de Infantería Ligera y Memorial del Rey número 1 solo cuenta con oficinas. Ahí pueden deducir vosotros la operatividad que tienen los que ocupan esas vacantes. Solo pertenecen a la fuerza bajo nuestro entendimiento.
Pero vamos a rizar más el rizo y hablemos de una unidad altamente operativa como puede ser la Brigada Paracaidista, contando con más de 5.000 efectivos, según datos del Ministerio de Defensa, todos operativos, obviando de nuevo puestos técnicos o de personal apto con limitaciones. Volvemos a dar datos erróneos. Si eso lo extrapolamos a los 130.000 efectivos con lo que cuentan las Fuerzas Armadas o a los 67.000 afectados por la discriminatoria e incumplida ley de tropa y marinería, reduciríamos notablemente unos datos ofrecidos por el Ministerio de Defensa en cuanto a operatividad se refiere y llegando así a datos reales. Como ven, solo para contar especialidades no somos solo números, sino ahora también números falseados y erróneos. Cifras tan brutales como 100 millones de euros al año en seguridad privada. Este sábado, sin ir más lejos, otros 3 millones de euros más. Más de 20 millones de euros anuales en catering. Datos, insistimos, obtenidos del portal de transparencia del propio Ministerio de Defensa. Datos en los que no podemos incluir los contratos internos de las unidades, claro está, mientras tenemos actualmente 2.125 especialistas en hostelería en situación de temporalidad. Por lo tanto, futuros soldados enviados a engrosar las listas del paro. A estos gastos no se nos olvide sumar el gasto producido por el despido de los soldados que, como así pueden observar, se cifra en más de 12.000 millones de euros, aproximadamente 175.000 euros por soldado abandonado. Recordemos que detrás de nuestros uniformes hay familias. Detrás de esas familias tenemos hijos. Nuestros hijos tienen derecho también a poder ir a la universidad en un futuro. No solo somos un cargo económico, a pesar de que esto le importe más bien poco al Ministerio de Defensa con los datos que les acabamos de ofrecer. Por otro lado, volviendo al incumplimiento de ley, nos basamos en varios artículos que más tarde el Ministerio de Defensa dice que está solventándolo. Señorías, llevan más de una década solventando estos problemas. Creo que ya va siendo hora de solventarlos realmente. Incluso presumen de Sabromil, un sistema creado por el Ministerio de Defensa para supuestamente darnos salida a los militares de tropa y marinería, a quien supuestamente van dirigidos estos puestos de trabajo, ofrecidos por una plataforma de empresas que ha costado 3 millones de euros crearla y que tan solo cuenta con una página web y 3 personas a su cargo para buscar trabajo a 67.000 empleados. Puestos de trabajo a los que jamás podremos optar, viendo los requisitos que se piden para crearlos, requisitos imposibles de tener al no haber recibido formación alguna en nuestros años de servicio. Aquí vuelvo a hacer hincapié en el incumplimiento de la ley. En el artículo 19, búscalo, Susana, por favor. Hablamos de una asignación mensual para los reservistas de especial disponibilidad de 629 euros, pero jamás cuentan a la sociedad española cómo esta asignación finaliza a los 65 años, por lo que durante 2 años, hasta los 67 de la jubilación, no tendremos aportación económica alguna. Se les olvida mencionar que dicha asignación no es contributiva, por lo que a la hora de nuestra jubilación real, sin haber cotizado durante 20 años, pueden hacerse a la idea de la pensión que percibiremos. Se les olvida mencionar que dicha asignación no es complementaria con un trabajo para la administración pública. Se les olvida mencionar que si encontramos un trabajo, cosa que dudo con nuestro currículum en blanco, el Ministerio se ahorraría dicha asignación, porque sí que cuenta como segundo pagador si encuentro un trabajo en lo privado. Podemos seguir con el tema de la discriminación entre escalas, viendo cómo los reservistas de especial disponibilidad se les asignan 12 mensualidades, mientras el ISFAS nos cobra 14 si queremos seguir adscritos a este seguro de las Fuerzas Armadas. Las viudas y huérfanos del Ejército perciben 14 mensualidades. Pasando al artículo 20 de la Ley de Tropa y Marinería, para hablar un poco más distendidos acerca de la plaza de la Administración Pública, aquí mostramos de nuevo el no cumplimiento de la ley. Resulta curioso cómo los militares no tenemos derecho a sindicalizarnos, pero sí que sean los propios sindicatos los que se opongan a los convenios de los consistorios con el propio Ministerio de Defensa, como ha ocurrido en esta ciudad, en Zaragoza. Comisiones Obreras se negó a realizar el convenio del Ministerio de Defensa para las plazas de la policía local. Los distintos gobiernos han optado por el no cumplimiento de la ley durante más de una década y por el abandono total.
Desde mi posición como representante de la asociación 45 sin despidos, instamos al Ministerio de Defensa a que se proceda a la reforma de la Ley 8/2006 de la Tropa y Marinería para suprimir la limitación de edad de 45 años que establece dicha ley a los soldados sin una plaza permanente como militar de carrera. Instamos al Ministerio de Defensa a que articule las herramientas necesarias para que la formación recibida en las Fuerzas Armadas se vea reconocida y homologada en el Sistema General de Educación. Instamos al Ministerio de Defensa a cumplir con la Ley 8/2006 de Tropa y Marinería y alcanzar con este y otros ayuntamientos los acuerdos de colaboración necesarios para dar cumplimiento a los artículos 20.1 y 20.2 de dicha ley. Instamos al Ministerio de Defensa, mientras se materializan los cambios normativos que se acuerden en la subcomisión, a estudiar y, en su caso, activar a los reservistas de especial disponibilidad que no estén insertados profesionalmente en la vida civil, de acuerdo con las consideraciones aprobadas en la subcomisión. Instamos al Ministerio de Defensa a la suspensión de la tramitación de los procesos y expedientes administrativos abiertos de pérdida de la condición de militar que afecten a los militares de tropa y marinería, como consecuencia de no tener la condición de permanentes y estar próximos al cumplimiento de 45 años, hasta que se pongan en marcha por el Gobierno las conclusiones de la subcomisión para el estudio de régimen profesional de los militares de tropa y marinería de las Fuerzas Armadas, y con ello la oportuna modificación legislativa que pueda conllevar. Instamos al Ministerio de Defensa la ampliación al 25% la plantilla de permanentes en la escala de tropa y marinería mientras se reforma la ley de tropa. Instamos al Ministerio de Defensa a la supresión de los límites de edad y números de convocatorias en la promoción interna y acceso a la condición de permanente. Instamos al Ministerio de Defensa a la actualización de la asignación por reservista de especial disponibilidad, elevándolo hasta el mismo nivel que el salario mínimo interprofesional y su vinculación a los incrementos anuales del índice de precios al consumidor, su incremento también a 14 pagas. Encomendar al Observatorio de la Vida Militar el estudio y seguimiento de la situación real a la que quedan abocados los reservistas de especial disponibilidad tras su desvinculación y la del personal activo, en cuanto a la aplicación de los artículos de la Ley 8/2006 previstos para garantizar una desvinculación de las Fuerzas Armadas con incorporación al mercado laboral u otros puestos de la Administración con alguna posibilidad de éxito, por favor. Instamos al Ministerio de Defensa al acceso a las administraciones públicas, como según consta en el siguiente artículo de la Ley 8/2006, artículo 20, ya nombrado antes, que podemos facilitar. Para el ingreso en la escala básica del Cuerpo Nacional de Policía se reservará al menos el 10% de las plazas para los militares profesionales de tropa y marinería que lleven 5 años de servicios como tales. Instamos... ir concluyendo. ¿Perdón? Continúe, prosiga, pero deberá de ir concluyendo ya. Instamos al Ministerio de Defensa a cumplir con el artículo 21, anteriormente nombrado. Vamos a ahorrar un poquito de tiempo. Según lo expuesto en los puntos 6 y 7, instamos a los ayuntamientos, en este caso las Cortes de Aragón, y a las diferentes corporaciones locales a una reserva de plazas donde podríamos seguir desempeñando funciones útiles. Que todas las reivindicaciones que acabamos de anotar sean asumidas en los presupuestos generales del Estado. Nosotros, los soldados, hemos venido a las Cortes de Aragón a pedir ayuda. 30 de octubre del 2018. Una ley que no se cumple y no sirve para nada, lo correcto es derogarla. Gracias. Muchas gracias. Les recuerdo que después de la ronda que vamos a iniciar de los diferentes grupos parlamentarios tendrán un turno de 10 minutos como conclusión de este punto de la comisión. Iniciamos esta ronda, como decía, con la señora Martínez por parte de Chunta Aragonesista, Grupo Mixto. Adelante, señora Martínez, 4 minutos. Gracias, presidenta. Buenos días y bienvenidos a esta comisión. No es la primera vez que se producen debates en el seno de esta comisión de peticiones que ustedes hoy nos han trasladado aquí. En el mes de mayo y en la primavera pasada ya tuvimos un debate que lo trajo la asociación AZME, en la que hacían peticiones similares a ustedes. Y posteriormente también tuvimos una proposición no de ley en la que intercedíamos para que solicitábamos que el Gobierno de Aragón, en la medida de sus posibilidades, no posibilidades, sino de su marco competencial, pudiera atender alguna de las peticiones que nos hacían.
Yo al principio la verdad es que me quedé con lo que ustedes ponían aquí, que era la derogación de esa ley /8/2006, porque dicen que se incumple, pero entiendo que además de que se incumple por todo lo que nos han expuesto aquí, consideramos o creen ustedes que no es una buena ley. Ustedes hablan de que todo hace falta una revisión en el marco legislativo también y una de las leyes que sería para modificar sería esta. Digo que sería para modificar porque entiendo que la ley /8/2006 no contempla la segunda actividad, que es lo que ustedes nos están pidiendo. Sería una modificación de la ley de incluir un aspecto tan destacable como es ese, o derogar esa ley porque se haya aprobado otra en la que contemple las peticiones que ustedes hacen. Era porque me aclararan si la Ley 8/2006 se contempla la segunda actividad, igual que tienen en otras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como es la Policía y la Guardia Civil y la Policía Local. En esa ley también está contemplada para la tropa y la marinería. Creo que no, pero me gustaría que me lo confirmaran. Ustedes están hablando aquí de que, de debates que también hemos escuchado en otros momentos, como es la equiparación salarial. Se ha hablado mucho de la equiparación salarial que tiene que haber de los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional con las policías autonómicas, pero su debate o su petición, la reivindicación que ustedes están haciendo aquí, no ha sido al menos tan aparente para la opinión pública como han sido la de estos dos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado a nivel nacional. Recogemos todas las peticiones que han hecho y ustedes creo que son perfectamente conocedores que aquí lo único que podemos ser es altavoz para que en el Congreso de los Diputados hagamos hacerles llegar también la fuerza que ustedes han puesto en su intervención, pero nuestro marco competencial es el que es y no podemos ni derogar una ley de ámbito estatal ni, por supuesto, tampoco podemos hacer otra de ámbito estatal. Hablaban ustedes de cuestiones que yo creo que se tendrían que valorar, como que es que una persona cuando cumple los 45 años pudiera acceder a otras cuestiones que a lo mejor no requieren de la fuerza y la capacidad física que se tienen a los 30 años, por poner un ejemplo, como pueda ser la seguridad privada. Yo creo que eso es algo que se debería explorar y se debería tener en cuenta, porque al final todos vemos a las personas que están trabajando en empresas de seguridad privada y vemos pues aparentemente la edad que tienen y algunos pues tienen más de 45 años. Hay otra cuestión que también me ha quedado claro. Nos queda claro, si no hay si no hay presupuestos del Estado, difícilmente estas reivindicaciones se podrán llevar a cabo. Y también hay otra cuestión que creo que también sería para reflexionar. Ustedes están pidiendo que la prestación que hay para los reservistas se equipare al salario mínimo interprofesional. Bueno, pues yo aquí animo a que todos seamos muy activos para elevar esa prestación del salario mínimo interprofesional, que algunos grupos y algunas fuerzas políticas se están empeñando en que no se suba, porque mientras no se cambie esa ley y si ustedes consiguen que se equipare la prestación para los reservistas que sea de la misma cuantía que el salario mínimo interprofesional, cuanto más alto sea el salario mínimo interprofesional, mejor será para los reservistas. Muchas gracias. Gracias, señora Martínez. A continuación, Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía. Señor Domínguez, tendrá 4 minutos. Gracias, señora presidenta, y bienvenidos a 45 sin despidos. Desde mi grupo político tienen toda la comprensión. Desde luego hemos estado trabajando en Madrid muy activamente, junto con Unidos Podemos, tengo que reconocerlo, sobre este tema. Ha habido una subcomisión durante 2 años que se han estado allí discutiendo y ha sido un verdadero fracaso esa subcomisión. Se ha cerrado en falso. El Partido Socialista, el Partido Popular y el PNV no han querido. No es que no hayan querido, es que no han tenido ni siquiera disposición de llegar a un acuerdo. Y la derogación de la ley, pues hemos visto que es prácticamente imposible. Se está hablando aquí de los presupuestos. En los presupuestos activos que hay a día de hoy, aprobados
por el Partido Popular, por el PNV, por el Ciudadanos, que después llega el Gobierno socialista y los hace suyos, deja bien claro: las administraciones públicas podrán convocar, sin que se computen a efectos de tasa de reposición, plazas de personal fijo que se dirigieran de forma exclusiva a militares y profesionales de la tropa. No es lo malo que se incumplan la ley. Es que esta es la ley principal que hay en España, que es la ley de presupuestos. Y también la incumplen. También la incumplen. Nosotros tenemos clarísimo que vamos a seguir en este tema y luchando por este derecho, y porque realmente estas personas de más de 45 años que se van a quedar en la calle, sí, con una indemnización. Es que, señora Martínez, no es lo mismo una indemnización que lo que es la equiparación. ¿Sabe lo que le digo? Nunca van a poder cobrar los 900 euros. No, pues por eso entonces es imposible. No pueden tener aspiraciones nada más que en esos 647 euros, desde luego. Y luego, todo lo que usted nos ha contado de las subcontratas, es que si hubiera habido esa flexibilidad, yo no estoy hablando de derogarla, que se hubiera flexibilizado y que realmente se hubiera cumplido esa ley, quitando determinados aspectos que no van a ningún lado. Usted nos ha estado hablando todo el tema de la subcontrata, seguridad privada, nos ha hablado de 20 millones de euros en catering. Vamos a ver, ¿y para qué tenemos a nuestros soldados? Y luego todos los técnicos que estuvieron en la subcomisión, como usted bien sabe, allí llegaron y dijeron que a partir de 45 años que no era un impedimento, que podrían seguir siendo tropa profesional y no ocurre ningún tipo de problema. Ningún tipo de problema. Las personas se preparan físicamente y desde luego una persona con 50... Hablamos de flexibilidad, yo no hablo de los 65 años, pero sí puedo hablar de 55 años, 50, que dijeron que era totalmente flexible, que no había ningún tipo de problema. ¿Que ha habido un engaño? Desde luego que ha habido un engaño. Ha habido un engaño tremendo, porque cuando esto se hizo, todo el mundo cuando se hizo esta ley, estaba más o menos convencido de que aquí se iban a poner unas normas hasta que llegara esa edad, esa famosa edad de los 45 años. Pero el uno por el otro, al final la casa sin barrer. Yo lo que sí tengo claro es que todo el apoyo desde Ciudadanos en la comunidad autónoma, sé las limitaciones que tenemos, lo ha dicho la señora Martínez, somos una comunidad autónoma, ustedes vienen aquí a exponer el problema y desde luego lo entendemos perfectamente. Y no es que lo entendamos, es que les apoyamos en este tema, pero desde luego en el Congreso de los Diputados, lo que queda de legislatura y la siguiente, si hace falta, nosotros es un tema primordial para nosotros. Lo hemos dicho, es un tema primordial. Y desde luego no se puede dejar abandonada a tantas familias y luego con un gasto de recursos tremendo. Mandas con 600 euros a la calle cada año, estamos hablando, ya tienen 1000 personas, van a seguir aumentando, hasta lo que usted ha dicho, hasta que podría llegar hasta los 12.000 millones de euros cuando esto termine. Eso es una barbaridad, eso es un gasto incontrolado y desde luego también tenemos que buscar esas salidas, como se hizo en los presupuestos generales del Estado, esas salidas que deben de tener ustedes, porque desde luego esa flexibilidad que hablamos, de que el que quiera seguir que siga y el que no quiera seguir, oye, pues que tenga unos determinados incentivos como se tienen en la Guardia Civil, como se tienen en la Policía con los reservistas. Es que vienen presupuestos, Ahora, que escribimos muchas cosas y luego no las cumplimos, pues también ocurre. Sin más, todo mi apoyo, todo mi sentimiento. Desde luego le he visto a usted en una situación muy delicada, porque desde luego usted lo siente y está viviendo lo que todos sus compañeros se les está viniendo enfrente. Hay unas familias que van a quedar en la estacada porque con 600 euros se malvive, y desde luego o damos solución de cara al futuro a el que quiera marcharse, a tener opción ampliar esos 600 euros, o el que quiera quedarse en el ejército, pues desde luego que tenga esa flexibilidad, desde luego hasta una edad que estaría por fijar. Desde luego, toda mi comprensión y todo mi apoyo desde Ciudadanos. Gracias. Gracias, señoría. A continuación, señora Guillén, por parte del Partido Aragonés, tendrá usted 4 minutos. Gracias, presidenta. Buenos días. Bienvenidos a esta comisión y gracias sobre todo por esa exposición tan vehemente que demuestra que se creen lo que nos vienen y nos han venido a contar hoy. Solicitan varias cosas que nos han puesto sobre la mesa aquí en esta comisión: que se cumpla la ley, que se cambie, se reforme o incluso se derogue esa ley que les impide continuar con su actividad a los 45 años. Y lo que quiero resaltar es que todas esas peticiones que nos han trasladado a lo largo de las últimas del instar siempre es al Ministerio de Defensa. Entonces, aquí desde Aragón es cierto que quizás podemos influir, pero no podemos determinar. Sobre todo desde mi grupo, el Partido Aragonés es un partido de ámbito autonómico y en la medida que nosotros tenemos posibilidades trataremos de colaborar en que se solucione este problema, pero efectivamente solicitan siempre o instan al Ministerio de
defensa. Nosotros decirles que recogemos sus peticiones para mejorar este texto, atendiendo a todas sus reivindicaciones, también en la que respecta a esa convalidación y homologación de titulaciones, de estudios y a esa reserva de plazas por parte de la Administración a corporaciones locales de Aragón como ayuntamientos. Ahí sí que desde aquí podríamos influir y podríamos trabajar desde estas Cortes. Y desde el Partido Aragonés quiero dejarles claro que valoramos muy positivamente el hecho de que estén ustedes hoy aquí, porque estamos a favor y apoyamos a todas las agrupaciones en la defensa de los intereses colectivos, y ustedes son, sin lugar a dudas, una de esas asociaciones que vienen a defender de manera, como digo, vehemente los intereses de sus compañeros, y así lo han demostrado. También quiero trasladarles que entendemos que las reivindicaciones que traen ustedes hoy aquí son justas y que, por lo tanto, entendemos que deberían de contemplarse dentro del ámbito de esa modificación normativa y adaptando los textos de forma que recogieran efectivamente esas demandas que nosotros ya les digo que creemos que son justas, y en ese sentido tienen nuestro apoyo. Entendemos que es fundamental dar una solución viable y una seguridad a esa gente, a ustedes, que han estado sirviendo a nuestro país, que han estado sirviendo a Aragón, y que durante muchos años han estado a disposición de todos los ciudadanos. Por lo tanto, entendemos que es importante encontrar esos mecanismos, esas fórmulas, y tratar esas reivindicaciones y esas propuestas que ustedes ponen encima de la mesa para facilitar esa alternativa que a día de hoy, por desgracia, está dejando en la calle a mucha gente, como ya ustedes nos han dicho aquí hoy. Esa salida podría hacerse por varias vías. Ustedes ya han puesto, como digo, sobre la mesa varias alternativas, y me quedo con algunas, como a través de esa reserva de plazas en otros cuerpos, como la policía, por la cual se debe de reservar un porcentaje, un tanto por ciento de cupo al cual podrían acceder ustedes. Nos parece una cuestión que, además, sí que desde aquí, desde Aragón, se podría trabajar a través de esas plazas de los ayuntamientos, y también a través de esas certificaciones y convalidaciones de estudios válidas y homologadas, para que la gente que salga pueda salir con una titulación oficial, porque habitualmente se dan casos tan curiosos como el hecho de una persona, un miembro del Ejército, que haya estado realizando tareas durante 20 años de chapista, de electricista, de lo que sea, y salen sin ningún tipo de homologación o certificación que les permitiría realizar algún trabajo fuera de lo que es el campo del Ejército. Esta opción, además de aportar un bien a la sociedad, pues es una salida digna, cualificada y profesional a gente que ha estado sirviendo, como digo, al Ejército. Por nuestra parte, esperamos y colaboraremos en la medida de nuestras posibilidades desde aquí, desde Aragón, en buscar soluciones y alternativas a esa situación que están padeciendo, y tenderles la mano y ponernos a su disposición para lo que convengan o lo que consideren. Nada más, y muchas gracias. Gracias, señoría. A continuación, señor Gamarra, por parte de Podemos Aragón, tendrá usted también 4 minutos. Adelante. Gracias, presidenta. Bien, pues bienvenidos a la Asociación 45 Sin Despidos, tanto a ustedes como a la persona que les acompaña. En primer lugar, yo quería darles las gracias por su labor que desarrollan en el Ejército Español, y también darles las gracias por venir aquí a reivindicar sus justas demandas, porque nos parece que son justas. Gracias por las dos cuestiones. En las demandas que ustedes proponen, yo creo que hay dos vertientes, que sería un poco la vertiente estatal y la vertiente que tiene el resto de las administraciones públicas. Respecto a la ley como tal, obviamente las competencias son del Estado. Hay una cuestión muy discutible de esa ley, que es que, alcanzados los 45 años, como se dice, si no se accede a la condición de soldado permanente, se cesa de las Fuerzas Armadas. Muy discutible, pero claro, es que esto hay gente que dice, bueno, es que ya lo sabían. Esto está aquí, pero hay otra serie de cuestiones que no se cumplen y que también se incluyen en la ley, como el reconocimiento del tiempo servido en los ejércitos como mérito en el acceso a las administraciones públicas, que no se cumple prácticamente nunca, programas de incorporación laboral, que el ejemplo que tenemos es esa Promil, que ha sido un fracaso, aparte de despilfarro, prácticamente no ha conseguido incorporar a profesionales al mercado laboral. También se dice que contarán como mérito su servicio para las fases de concurso-oposición para personal laboral o funcionario. Y también se dice
que desde el Ministerio de Defensa se llegarán a acuerdos con las administraciones autonómicas y locales para las convocatorias de policías locales y autonómicos. No existen estos convenios. Por lo tanto, esto se está incumpliendo. Y una cosa no puede ser sin la otra. No les pueden decir, a los 45 años se cesará, pero ustedes se reconocerá la experiencia y se le valorarán los méritos y habrá acceso en que ustedes tengan oposiciones, ustedes tengan acceso diferenciado y se contarán sus méritos, y que no se cumpla. Eso es fundamental. En el Congreso de los Diputados, ya lo ha dicho también el señor Domínguez, Unidos Podemos presentó en febrero de 2018 como medida urgente una moratoria por nuestro diputado Juan Antonio Delgado, quiero nombrarlo porque creo que está haciendo una excelente labor en el Congreso de los Diputados, para que hubiera una moratoria, instando al Gobierno de España. Esa proposición no de ley se aprobó. El Gobierno en ese momento del Partido Popular no cumplió, votaron a favor PSOE, Ciudadanos y el Grupo Proponente Unidos Podemos. ¿Qué ha pasado? Que ha habido un cambio de Gobierno. Entonces, se pidió la comparecencia de la ministra y se le dijo, oiga, ustedes votaron a favor de la moratoria, ahora ustedes están en el Gobierno, aplíquese la moratoria del despido a los 45 años hasta que no se tomen soluciones con este asunto. Ella, en una comparecencia en septiembre, la ministra Margarita Robles dijo que estaban estudiando el tema y demás. Unidos Podemos, de nuevo, volvió a presentar una proposición de ley con esa moratoria. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que nos quedamos solos Ciudadanos y Unidos Podemos. El Partido Socialista, que en la oposición no había votado a favor, esta vez votó en contra en el Gobierno con el Partido Popular. Así está la situación a nivel estatal. Pero a nivel autonómico, a nivel local, se pueden hacer cosas. Estuvieron aquí la Asociación de Tropa y Marinería también, aparte de la cuestión de los 45 años, estuvieron hablando de otro tipo de demandas de libertad sindical, de cuestiones relacionadas con la conciliación. Nosotros, a partir de ahí, de esa comparecencia, sacamos una proposición no de ley que trajimos aquí a las Cortes de Aragón, donde pedíamos, y se aprobó por unanimidad, que el Gobierno de Aragón se reuniera con representantes de las asociaciones profesionales de militares con implantación en Aragón, con el fin de poder encontrar soluciones y acordar medidas relativas a cuestiones formativas, educativas, de conciliación, de capacitación profesional, de reincorporación laboral u otras que dependan de la Administración Autonómica Aragonesa. A mí me gustaría preguntarles si ustedes han sido convocados a esas reuniones. Bien, pues está bien de saberlo, porque nosotros, desde luego, vamos a preguntarle al Gobierno y al consejero de Presidencia qué pasa con estas reuniones y por qué nos está invitando a estas reuniones donde tienen que ser ustedes directamente los que planteen las demandas y el Gobierno directamente el que les dé respuesta con soluciones que se puedan llegar. Y se pueden llegar a muchas cuestiones. Como ustedes bien han dicho, el Ayuntamiento de Zaragoza, el Gobierno de Zaragoza en común, ya es de los pocos ayuntamientos, de las propias administraciones, que por fin ha actuado y ha puesto una reserva de plazas para las próximas convocatorias para policía local. Evidentemente, con esto se ha hecho mucha demagogia, como han hecho ustedes. Ustedes tienen que pasar, las personas que se presenten tienen los mismos requisitos que el resto de las personas que se tienen que presentar. Sé que se exige que tengan 5 años de experiencia profesional y de servicio y, evidentemente, tienen que superar el proceso. Pero, claro, y que es un poco que a ustedes nadie les va a regalar nada, pero esa cuestión que está contemplada en esa ley de 2006 de Tropa y Marinería es bueno que se implemente en todas las administraciones. Por lo tanto, todo nuestro apoyo, como hemos demostrado en el Congreso de los Diputados aquí en las Cortes de Aragón, y seguimos en contacto. Ya tuvimos una reunión con ustedes para cuando ustedes quieran volver a ponerse en contacto con nosotros. Muchas gracias. Gracias, señoría. A continuación, por parte del Partido Socialista, señor Puyo, tendrá usted 4 minutos. Gracias, presidenta. Buenos días y bienvenidos a los representantes de la Asociación 45 Sin Despidos, a las Cortes de Aragón, a su presidente, que ha explicado la comparecencia, y a las personas que la acompañan. Y ya se ha dicho, el pasado mes de marzo recibimos a vuestros compañeros aquí en las Cortes, también en esta misma comisión, a la Asociación de Tropa y Marinería Española, con los cuales también hemos trabajado conjuntamente en algunas cuestiones, explicando varias demandas relativas a las Fuerzas Armadas, y entre ellas también se habló de algunos de los temas que ustedes hoy nos han explicado. También hemos podido leer la información que nos han remitido, a la cual también agradecemos, porque también nos dan a conocer concretamente la situación en la que están implicados, y que comentaba que la ley en los últimos 28 años ha ido variando para poder incrementar el número de soldados en las Fuerzas Armadas. La temporalidad ha ido cambiando desde los 8 años al principio, luego pasar a los 12,
luego a los 35 años de edad, luego subieron a los 45, que es donde estamos ahora, y a partir de los 45 con una disponibilidad hasta los 65 años en forma de reserva. Es curioso que no se permite al soldado servir en tiempos de paz más allá de los 45, pero sí que podemos llamarlos desde el Gobierno en caso de que haya una demanda hasta los 65. Es un poco curioso, por lo menos para mi forma de entender. Aunque la ley creó también la figura del soldado de carácter permanente, considerado militar de carrera, con las mismas funciones que el temporal, pero pudiendo ejercer su profesión hasta la edad de retiro. También es un poco discordante. Aunque para ello solo se destina, creo por lo que he leído, el 15% de la plantilla. Eso es lo que nosotros hemos podido leer en la información que nos habéis remitido. Así que entendemos que los militares temporales estáis en un limbo un poco jurídico con respecto a la Administración, porque no estáis incluidos en la relación de personal que contiene el Estatuto Básico del Empleado Público y por eso es entendible que reclaméis ese reconocimiento como empleados públicos de la Administración de Defensa mediante la debida consolidación de vuestros empleos, lógicamente, como ya se ha dicho, cumpliendo los requisitos que se exijan. Y, por otro lado, también lo reivindicaban vuestros compañeros en la comisión que hemos comentado, que se eliminen los límites de edad y el número máximo de convocatorias para la promoción interna y también que se tenga en cuenta vuestra experiencia, de forma que también se pueda garantizar el ascenso en la escalera social. Porque ya se ha dicho, les han explicado ustedes, a los 45 años, cuando alguien cesa de su trabajo es muy complicado, es una edad muy complicada para volver a encontrar otra vez trabajo y volver a introducirse en el mundo laboral. Nosotros creemos que un ejército del siglo XXI está preparado sobre todo para garantizar la paz allí donde no existe. Y explico esto porque hace un mes tuvimos la ocasión de recibir en nuestro pueblo la exposición sobre la misión de Afganistán, donde el ejército español desarrolló una importante labor tanto en la ayuda y creación de infraestructuras de la población afgana que se realizó entre el año 2002 y el año 2012, donde murieron además más de un centenar de compañeros vuestros y de militares españoles. En estas fotos se puede comprender la labor cotidiana que realiza un ejército cuando se desplaza a una misión de este tipo y nos quedamos sorprendidos de las facetas que se llegan a ejecutar. Eso también da una visión distinta a la sociedad que creo que es importante explicar porque a veces los que estáis implicados en los asuntos lo veis desde vuestra posición y muy enérgicamente, como lo ha defendido el presidente, pero a lo mejor la sociedad no llega a ver ese trabajo tan importante que desarrolláis en estas misiones y que creo que exposiciones como la que nosotros recibimos abrió los ojos a mucha gente para que vieran realmente el trabajo que realizáis. Por eso, desde el Partido Socialista, queremos agradecer todo este trabajo que estáis realizando, que vengáis aquí a exponer a esta comisión vuestras demandas y nos ponemos a vuestra disposición para mejorar la vida de las personas, de vosotros, que estáis en las Fuerzas Armadas. Muchas gracias. Gracias, señoría. A continuación, y ya para concluir con esta ronda de los diferentes grupos parlamentarios, señor Galve, por parte del Partido Popular, tendrá usted 4 minutos. Adelante. Muchas gracias, señora presidenta. Bienvenido a la Asociación 45 Sin Despidos, el señor López, la señora Calvo y el señor Pelegay. Muchísimas gracias por sus explicaciones y por la forma que lo han hecho, ¿no? Explicarnos la situación en la cual se encuentra su colectivo. Y la verdad es que siempre es un orgullo tener en nuestras Cortes de Aragón a los representantes unos representantes del Ejército Español, un Ejército Español totalmente profesionalizado y con un alto grado de especialización y de capacidad operativa, a la cual haré mención más tarde, ¿no? Pero claro, ustedes nos acompañaron, o compañeros suyos, la Asociación de Tropa y Marinería, nos acompañaron el mes de marzo de este mismo año. Y si vuelven a estar aquí, pues es porque hay que reconocer que algo no se ha hecho bien y no hemos sido capaces de solucionar sus problemas. Tenemos 2 fechas clave, usted lo ha hecho en su intervención, en el año 2001, cuando se profesionaliza el Ejército Español, y en el año 2006, cuando se promulga la Ley 8/2006 de Tropa y Marinería. Una ley que usted lo ha explicado y lo ha dejado meridianamente claro, créame que sí, que recoge la obligación de impartir formación y acceso a las administraciones públicas, así como medidas de incorporación laboral a los miembros de las Fuerzas Armadas. Pero, claro,
es cierto, pues no se están cumpliendo con la intensidad que debieran. Entonces, la verdad es que entre todos debiéramos por lo menos hacer cumplir la ley en estos puntos, ¿no? Y cuando antes les decía a ustedes que tienen una gran especialización en el Ejército, pues me refería que es que con esa especialización es fácil, o debería ser fácil, mejor dicho, debería ser fácil poder trabajar en diferentes ámbitos de la sociedad civil, pero para ello también, y ustedes han hecho referencia, sería necesario que muchos de los títulos de esa formación que ustedes tienen, pues se pudiera homologar a la vida civil, digamos, pues como se ha hecho, como creo que se está haciendo con los carnés de conductor de camión, ¿no? Bueno, pues que ustedes, por ejemplo, si un electricista lleva 20 años siendo especialista en el ejército de tierra, pues que por lo menos luego en la sociedad civil ese carné de especialización, ese carné de instalador, pues pudiera homologarse, porque realmente, si ustedes han estado 20 años trabajando ahí, probablemente con aparatos muy técnicos y muy importantes, y pues hombre, pues por supuesto que deberían poderse homologar este título. Pero lo que también tenemos que tener claro, y se ha dicho aquí, por un lado estaría el ámbito, digamos, más nacional, pero el ámbito más autonómico, y es que el Ejército es de todos, y nos protege a todos, y nos sirve a todos. Y son todas las administraciones las que deberían tomar conciencia y colaborar realizando convenios con el Ministerio de Defensa para que, como os decía, estos militares altamente capacitados que han trabajado por nuestro país y por todos nosotros, por España, pues puedan desarrollar una nueva vida laboral. Y es por lo que en este caso, y aquí es lo único que nos compete, instamos al Gobierno de Aragón a que dentro de sus ámbitos colabore para la integración de esos militares y por lo menos pues que lo reciba, ¿no? Cumpliéndose, como ha dicho mi compañero el señor Gamarra de Podemos, cumpliendo esa PNL que se aprobó hace escasas fechas en estas Cortes, por lo menos que lo reciba, que les escuche y así de momento por lo menos cumplimos también con lo aprobado en la proposición. Creemos que nuestra sociedad tiene que ver en positivo nuestras Fuerzas Armadas y sobre todo nuestros soldados, nuestra gente que, como digo, ha trabajado por nuestro país, por España y por todos nosotros. Nosotros nos comprometemos a trasladar todas sus peticiones y esperemos que todas se solucionen, ya que ustedes se lo merecen. Por parte nuestra, pues de nuestro grupo parlamentario, darles todo nuestro apoyo y también manifestarles el orgullo por toda la labor que ustedes realizan. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias. Concluida ya esta ronda, por lo tanto, las personas que nos acompañen en la Asociación 45 sin despidos tendrán un turno final de 10 minutos. Adelante. Voy por partes según he ido tomando notas. La segunda actividad no viene contemplada ni en la Ley de Tropa y Marinería 2006 ni en la carrera única. La segunda actividad es algo que promovemos nosotros para demostrar que cuando no se cumple la actitud psicofísica, como he explicado antes, no por edad, sino porque no reúnas las condiciones psicofísicas en tus pruebas anuales, puedas pasar a una segunda actividad. Entendemos que un infante, a lo mejor con 50 años, a lo mejor, insisto, capacidad psicofísica, no de edad, no cumpla con su cometido, se le dé una segunda actividad en cualquier puesto técnico. Puestos técnicos que a día de hoy, adelanto, más de 5.000 funcionarios del Ministerio de Defensa, personal estatutario o eventual, perderán su empleo. Esos empleos no vuelven a salir. Esos empleos los podría cubrir cualquier soldado si se le hubiera dado la formación que se le tenía que haber dado. Lo que reivindicamos es una ley única. No es ético que en una empresa unos se rijan por una ley y otros por otra. Me habla del tema de los presupuestos. Hemos demostrado cómo ahorramos dinero si no despedimos a los soldados. Si a mí me echa, me paga un desempleo, me paga una asignación y por la puerta de atrás contrata empresa privada para el mismo puesto, multiplicando hasta en un 400% el mismo empleo, hay un agujero económico bárbaro. De los 12.000 millones que nos hablaba Ciudadanos, se nos ha olvidado sumar todo el dinero de las contrataciones privadas.
Los 12.000 millones son solo en situación de desempleo y en asignaciones mensuales de los reservistas. Nosotros tenemos realizados un estudio y se demuestra cómo 100 millones de euros en seguridad privada ofreciendo 650 empleados en exclusividad, yo le ofrezco a mis 1.000 hermanos que están ahora mismo en el paro que con nuestro miserable sueldo de 1.000 euros solo gastaríamos 35 millones. Entendemos que las competencias de las Cortes de Aragón no llegan a instar al Ministerio de Defensa. 4.782 militares en Aragón pueden hacer fuerza para en todos sus consistorios ofrecerles. En el paro les podrían dar un porcentaje de cursos, ya que el Ministerio de Defensa no nos los ha dado. Enseñen un oficio a todos esos soldados con los que no se ha cumplido la ley. Guárdeles plazas de la Administración Pública. No tiene que ser siempre de policía local. Porque luego vemos cómo aquí Comisiones Obreras no quiere militarizar las comisarías. En manos de un soldado mejor que nadie pondría yo mi vida. Respecto a la PNL, era tan simple como firmar un Real Decreto cuando el Partido Socialista llegó al gobierno. Era tan simple como eso. Tenían el consenso, era tan simple como nuestra ministra de Defensa, Margarita Robles, en el momento que toma posesión en el mando, Real Decreto, se hubieran paralizado los despidos y muchas familias llegarían a fin de mes. La ley que nombra el Partido Socialista de los 12 años y los 12 de servicio o 35 años es exactamente la misma. Es o 12 años de servicio o cumpliendo 35 años. Muchísimas gracias por hacer hincapié en que no es ético decir que una persona con 46 años no es válida en tiempo de paz, pero sí se nos puede llamar con 64 en tiempo de guerra sin haber sabido absolutamente nada de nosotros durante 19 años. Otro artículo incumplido de la Ley de la Tropa y Marinería. El Ministerio de Defensa hará un seguimiento individual y personalizado a los reservistas de especial disponibilidad que se encuentren en situación de desempleo. Han terminado su época de desempleo, aquí nadie les ha llamado para preguntarles qué es de ellos. Eso se llama abandonar a soldados que han dedicado más de 25 años al servicio de España. Nosotros no somos militares, pero llevamos uniforme. No somos funcionarios, pero nos quitasteis la paga extra de Navidad. Ahí está el limbo en el que nos encontramos nosotros ahora mismo. 8 personas logísticas son necesarias para mantener a uno operativo. Toda esa logística está siendo externalizada en el Ministerio de Defensa con el sobrecosto que eso supone a los bolsillos de todos los españoles. Hablamos de cifras brutales. Nosotros hemos sacado solo este año contratos de 50 millones de euros. Hablamos solo de 5 cosas. Nos hemos basado solo en el catering, en la seguridad privada, en aire acondicionado y en guarnicioneros. Se pueden hacer a la idea de lo que cuesta mantener todas nuestras unidades. Enseñen a estos soldados a realizar unas funciones distintas y dejen de contratar la empresa de su cuñado. Háganos el favor. Perdóneme, yo no tengo por qué buscar trabajo en la vida civil. Llevo 25 años dedicándome a mi empleo. Si un guardia civil cuando cumple 45 años puede hacerlo, yo también. No tengo por qué ser reinsertado, como están llamando ustedes, a la vida civil. No soy ningún preso, por favor, no me reinserten. Lo que quiero es seguir haciendo lo que amo y lo que hacía desde que cumplí 15 años. Servir a mi país, servir a sus ciudadanos y portar muy orgulloso nuestra bandera. Yo no tengo por qué salir a la calle forzado a buscar trabajo. Hablemos de cumplir la ley, pero cumplirla para buscar esa integración voluntaria, por favor, voluntaria, no forzosa. El que quiera irse, que se vaya, cumplamos la ley, ofertémosle esos trabajos, démosles a estos soldados esa formación, pero que se vayan voluntariamente. Forzar a alguien
por la edad a dejar un trabajo es discriminación. Y lo hemos dejado bien claro en el artículo 14 de la Constitución española y en el artículo 2 de los derechos humanos. No somos yogures con fecha de caducidad, por favor. Nuestra operatividad, insisto, viene marcada por nuestra capacidad psicofísica y no por nuestra edad. No tengo por qué ir afuera. No tengo por qué buscar trabajo, de verdad. ¿Por qué tengo que hacerlo? ¿Por qué tengo que buscar trabajo en la vida civil cuando yo desempeño mi labor? Cuando solo por aprobar un examen, que parece ser que es el elixir de la eterna juventud, mi edad deja de ser ese problema. El Ministerio de Defensa, se lo he dicho antes, ha reconocido que no existe ningún estudio en el que se cifra en 45 años la edad. ¿Por qué 45? ¿Por qué no 58? Como cualquier militar de carrera que luego pasa a una reserva. No podemos tener un 60% de generales en situación de reserva cobrando el 100% del sueldo mientras despedimos este año a 1.600 soldados enviándolos a la cola del paro. No es ético. No es ético y es discriminatorio. Hasta que todos los militares no juguemos en la misma división, perdonen, pero nos seguiremos sintiendo discriminados. Somos más de la mitad del grueso de las Fuerzas Armadas. La tropa y marinería española, de la que todos se sienten orgullosos, de la que en el desfile militar, de la que luego en Navidad nos hinchamos a hacernos fotos en Irak, en Afganistán, en Líbano, esos mismos nos vamos a la calle. A la calle porque el que tenga competencia no pone solución.